Buenos días, iglesia. Así me gusta. Con fuerza, con ánimo. Qué bueno que están aquí hoy. Es una alegría para mí. Yo le estaba diciendo al grupo de oración que los domingos es mi día preferido. Siempre y cuando yo no tenga que predicar. Porque me da tucutuco todavía. Pero qué bueno que estás aquí en esta mañana. Quiero saludar a aquellos que vienen por primera vez a la experiencia weekend del taller. Nuestro pastor hoy general no está con nosotros, pero estamos nosotros y está quien es más importante, nuestro Dios, el Rey de Reyes. Así que hoy vamos a tener una experiencia bien agradable. Hoy vamos a tener una experiencia de adoración. Así que vamos a ver. Estableciendo prioridades es el mensaje para hoy. Estableciendo prioridades. ¿Cuántos de ustedes saben que yo soy capellana en el Army? ¡Qué bueno! Parece en este lado nadie sabe que yo soy capellana en el Army. Por ahí hay 2 o 3 soldados. Y mi trabajo, ¿verdad? Casi todas mis anécdotas, ¿verdad? Son con los soldados. No sé por qué, ¿verdad? No entiendo. Oye, pero yo como capellana, ¿verdad? Mi mayor trabajo como capellana es escuchar a los soldados. Yo soy como si fuera una consejera. Y los soldados siempre vienen a mí. Es la única profesión en el Army que está 24/7. Así que cuando los soldados, si me llaman a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, yo tengo que coger mi teléfono y escucharlo. Y luego de la pandemia, ¿verdad? Ha subido el incremento de las llamadas y el estrés, ¿verdad?, en los soldados. Y yo creo que no solamente, ¿verdad?, es incremento en estrés de los soldados, sino también de nosotros como iglesia, ¿verdad?, como personas en nuestras vidas. Y yo me puse a analizar todas estas conversaciones, ¿verdad? Algunas de estas conversaciones que he tenido con estos soldados. Y yo decía, Dios, ¿por qué hay tanto estrés? ¿Por qué tenemos tanto estrés en nuestras vidas? Y una de las cosas que yo pude ver es que nosotros, ¿verdad?, muchas veces no ponemos nuestras prioridades. Tratamos de hacer la agenda de todo el mundo. Tratamos de hacer la agenda de nuestro trabajo, tratamos de hacer la agenda de nuestra familia, tratamos de hacer la agenda de nuestros amigos. Tratamos de hacer la agenda de las redes sociales. Y cuando venimos a ver nuestros niveles de estrés, están por encima de los niveles. Porque no podemos poner las cosas en prioridades. Y quiero decirte algo. Es muy sencillo. La clave para nosotros poner las cosas en prioridad es la selección, es el enfoque. Si tenemos el control de tu tiempo, de nuestro tiempo, y si tenemos el control de nuestras prioridades, entonces vamos a estar balanceados. Todos sabemos que no tenemos tiempo suficiente en la vida cotidiana para preocuparnos por todas las cosas. Así que tenemos que enfocarnos.
Entonces, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Mire lo que dice Lucas acerca de Pablo en Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es mi propósito? Nuestro propósito se define a partir del gran mandamiento y la gran comisión. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer de todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Jesús vivió una vida impulsada por un propósito. Las primeras palabras registradas en la vida de Jesús a los 12 años fueron: debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Oye, imagínese que su adolescente de 12 años le diga: debo ocuparme de los asuntos de mi padre y de mi madre. Eso no lo vemos. Pero Jesús a esa edad ya conocía sus prioridades, ya conocía su propósito. Él ya sabía quién lo había enviado, sabía por qué estaba en la vida. Tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Al final de su vida, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sus últimas palabras antes de ir a la cruz, Jesús dijo: Padre, he terminado la obra que me diste hacer. Ahora, eso es lo que yo llamo una vida impulsada con propósito. El libro comienza diciendo: tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Y el libro termina diciendo: he cumplido la voluntad de mi Padre. Me gustaría que pudiéramos decir eso el resto de nuestras vidas. Que nuestro libro, el libro de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, comiencen como el libro de Jesús y terminen como el libro de Jesús. El apóstol Pablo también es otro ejemplo de una vida impulsada con propósito. Él dice: considero que mi vida no vale nada para mí, contar de terminar la carrera y terminar la tarea que el Señor Jesús me ha dado. ¿Y cuál fue esa tarea que estaba llamado a terminar? La tarea de testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Difundir las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, lo más lejos y ampliamente posible que le fuera a Pablo. Y Pablo dice: mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que Dios me dio. Luego, al final de su vida, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Imagínense que nosotros podamos decir eso de nuestras vidas. Que cuando nosotros, ¿verdad?, vayamos a partir con el Señor, en esa tumba pueda decir:
mantuvo la fe. Se mantuvo en la carrera. Tanto Jesús como Pablo se negaron a distraerse de lo que más importaba. Ambos mantuvieron su propósito y sus prioridades muy claras a lo largo de su vida. Y si quieres que tu vida cuente, si quieres que tu carrera tenga un impacto, que tu ministerio haga una diferencia, si quieres que nuestra iglesia siga viendo la cantidad de personas cambiadas a lo largo de todos estos años, el punto de partida es aclarar lo que más importa en tu vida y luego reordenar nuestras prioridades. Pero Pastora Marixa, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hago eso? 3 declaraciones de Jesús. Debemos adoptar la agenda de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer para vivir una vida con propósito, una vida con una prioridad. Tenemos que adoptar la agenda de Dios para nuestra vida, no nuestra propia agenda. ¿Y cuál es la agenda de Dios en el mundo? Y pensarás que a lo mejor es muchas cosas. Pero la agenda de Dios no es una agenda económica. La agenda de Dios no es una agenda de entretenimiento. La agenda de Dios no es una agenda política. Dios no está tratando de salvar a ningún grupo en particular o incluso a una nación en particular. La agenda de Dios, escúchame bien, la agenda de Dios es lo que la Biblia llama el reino de Dios. Él está construyendo una familia de individuos redimidos de todas las naciones, de todos los orígenes étnicos. Él está construyendo un reino redimido por Dios. Y este es el evangelio del reino. Se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No es solo Guaynabo. No es solo Puerto Rico. No es solo los Estados Unidos. Es predicado en todo el mundo, pero todas las naciones. Todas las naciones. Dios se preocupa por todas las naciones. A Él no le importa más Puerto Rico de lo que se preocupa por todas las demás naciones. Jesús murió por el mundo, no por una nación. Dice, de esta manera, cuando todas las naciones lo oigan, entonces vendrá el fin. Y la historia, hermano y hermana, la historia se está moviendo hacia una culminación. Y Él dice, el fin no vendrá hasta que todos los que Dios quiere que escuchen hayan tenido la oportunidad de escucharlo. Hasta que todas las naciones lo escuchen. No va a suceder. No va a suceder hasta que todos escuchen. Puedes debatir la profecía. Podemos argumentar con la Biblia. Podemos sacar las cartas, ¿verdad? Y podemos sacar mapas. Pero Él no volverá hasta que todos los que quieren que escuchen el Evangelio de Dios. ¿Sabe? El reino de Dios es el tema principal del ministerio de Jesús.
La palabra reino se usa 157 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabías qué? El reino era la descripción favorita de Jesús, lo que Dios estaba haciendo en el mundo. De hecho, si usted va y lee las 38 parábolas de Jesús, la mayoría de ellas comienzan con el reino de los cielos o el reino de Dios. Nuestra reputación no se debe construir. Yo no construyo para mí. Yo no construyo una reputación para mí. No construyo una carrera para mí. No construyo un negocio para mí. Mi prioridad es construir el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es el plan de Dios para la historia. El pueblo de Dios cumpliendo los propósitos de Dios en el planeta de Dios. Ese es el reino de Dios. La agenda de Dios es la redención del mundo entero. Escucha muy atentamente. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, si quieres la bendición en tu vida, si quieres el poder de Dios en tu vida, si quieres la unción de Dios en tu vida, debes preocuparte por lo que más le importa a Dios. Y es el reino de Dios. Eso es lo más que a Dios le importa, más que cualquier otra cosa. Él quiere que sus hijos perdidos los podamos encontrar. Y esa es la tarea más grande de la iglesia. Toda la razón por la que Dios creó un universo es que Él quería tener una familia. Y esa era su meta, su meta número uno en la vida. Quería que todos fuéramos una familia, su reino. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí en el taller durante todos estos años. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo aquí en el taller. Vamos a seguir construyendo el reino de Dios. ¿Por qué invertimos todo este tiempo? ¿Por qué invertimos toda esta energía? ¿Por qué invertimos todo este dinero? La respuesta es simple. Porque mantenemos nuestras metas claras. Nuestras prioridades como iglesia, el taller, están claras. ¿Sabes cuál es la conclusión de este pequeño mensaje? Las personas le importan a Dios. Tú, usted, yo, le importo a Dios. Usted le importa a Dios. Nosotros, como congregación, le importamos a Dios. Amigo, amiga, tú le importas a Dios. ¿Sabes? Dios nunca ha hecho una persona que no amó. Piensa en eso. A nosotros nos cae mal fulanito. A nosotros no podemos pasar a sultanita. A veces estamos, no me mire. Pero Dios nunca ha hecho una persona que no amó. Y Dios nunca ha hecho una persona sin propósito. Dios nunca ha hecho una persona sin propósito.
Dios nunca ha hecho una persona que Él no quería en el cielo. Escúcheme. Dios nunca ha hecho una persona que Él no quería en el cielo. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie perezca. Y esa es la agenda de Dios. Y cualquier cosa menos que esta es una agenda inferior hecha por hombre. ¿Cuánto le importan las personas perdidas a Dios? Si quieres saber, solo tenemos que mirar la cruz con los brazos extendidos y las manos perforadas por los clavos y la sangre fluyendo hacia abajo. Él está diciendo, amo tanto a la gente, te amo tanto a ti. Cada gota de sangre decía, te amo, te amo, te amo, te amo tanto que me duele. En la cruz, Jesús prefirió morir antes que vivir sin ti. En la cruz Jesús prefirió morir antes de vivir sin ti. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Así es que las personas, nosotros le importamos a Dios y esa es su agenda. Nada más. La agenda de Dios es que la gente venga a su reino. El libro de Apocalipsis 5:9 dice, y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y esa es la agenda de Dios. Si no tenemos esto como nuestra agenda, no tenemos la agenda de Dios para nuestras vidas. Quiero que note que este versículo dice que el reino de Dios es multinacional, multiétnico. Cada idioma, cada pueblo, cada nación, cada tribu. El reino de Dios es mundial. Porque Dios ama la diversidad. Fue idea de Dios. ¿Sabe que ese preciso es el argumento más grande en contra del racismo? La diversidad fue creada por Dios. Y si nosotros decimos, Dios, tú cometiste un error porque esta gente no es como yo. Estamos insultando a Dios. Porque es gente de todo idioma, toda raza, de todo pueblo, de todo lugar. Esa fue la idea de Dios. La agenda de Dios es redimir el mundo entero y Dios va a usar el contexto donde estamos ahora mismo, aquí esta iglesia, usted y yo, para redimir el mundo. Número 2, debemos abandonar todas las distracciones. El secreto de una vida efectiva, como te dije, es una palabra: enfoque. Les digo esto por su propio bien, no para poner restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En otras palabras, simplemente
No podemos agregar la agenda de Dios a todo lo demás en nuestra vida. Al contrario, tenemos que agregar nuestra vida a la agenda de Dios. Y tenemos que decidir, ¿voy a enfocarme en mis planes o voy a enfocarme en los planes de Dios? Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y te pregunto, ¿qué estás buscando primero en tu vida hoy? ¿Qué estás buscando en este momento? Y a lo mejor me dice, pero pastora, ¿cómo sé lo que estoy buscando? No tengo ni idea. Es muy sencillo. Muy sencillo. Mira cómo gastas tu dinero, mira cómo gastas su tiempo y mire cómo gasta su energía. Y usted sabrá cuáles son sus prioridades. Jesús dijo que oráramos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Usted nunca se ha preguntado por qué Jesús nos dice que oremos de esa manera. ¿Por qué tenemos que orar que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Él no nos diría que oráramos de esta manera si se estuviera haciendo. Permítame explicarle un momentito. En el cielo, la voluntad de Dios se hace perfectamente, se hace completa, se hace instantánea, se hace todo el tiempo y se hace con una actitud de regocijo. Nada de eso es en la tierra. Aquí en la tierra la voluntad de Dios se hace a mitad, media mitad, incompleta. Se hace a menudo con motivaciones equivocadas, con motivaciones mixtas. A veces no se hace en lo absoluto. A veces se hace con rencor. Y a veces se hace raramente. Y todos los días, escúcheme, todos los días hay una voluntad para mi vida. Todos los días hay una voluntad para su vida. ¿Y cuál es nuestra acción? Nuestra acción es que tenemos que decidir si vamos a seguir la voluntad de Dios, si vamos a seguir mi voluntad o si voy a seguir la voluntad de Satanás o del mundo. ¿Cuál voluntad vas a seguir hoy? ¿Cuál voluntad vas a seguir hoy? ¿Sabes? En esta iglesia del taller no sé, cuando digo estas cosas, yo quisiera gritarlo. Si estuviera en el army lo estuviera haciendo. Estuviera gritando. Oye, porque yo grito, aunque ustedes me ven así con esta voz así apacible. Pero cuando estoy en el army, no hay micrófono. Y hay que gritar. Y yo quisiera gritar hoy en esta iglesia, no nos distraemos. En esta iglesia no nos vamos a distraer. Personalmente me niego a permitir que cualquiera otra cosa que no sea la salvación de la gente
sea más importante en mi vida. Me niego. Y en esta iglesia nos negamos a que otras cosas no sean importantes, sino que lo más importante sea el reino de Dios, la salvación de las personas. No tenemos, hermanos, que mirar nada más que las noticias. ¿Cuántas personas en el día de ayer? ¿Cuántas personas en el día de ayer aquí en Puerto Rico? A lo mejor en su vecindad, a lo mejor en su vida, a lo mejor en su familia. ¿Cuántas personas se fueron sin conocer a Dios? No podemos permitirlo. ¿Sabe? Hay 5 propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son estos 5 propósitos? 2 palabras y 3 verbos. Ama, ama, vayan, hagan discípulos, obedece. Hemos construido esta iglesia sobre estos propósitos. Hemos construido esta iglesia sobre estos propósitos. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. Mire su alrededor. Hay muchas sillas vacías. Mire su alrededor. Hay muchas sillas vacías. No es suficiente. Tenemos que hacer más. Si afirmamos seguir a Cristo, Dios nos está llamando a construir su reino. Y hoy estoy preguntona. Muchas preguntas. Quiero hacerte muchas más preguntas todavía. ¿Qué te distrae de buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué te distrae de buscar primeramente el reino de Dios? Hice una lista de las cosas que nos distraen. Créeme, pregúntenle a Ricardo. Cuando hice el sermón me salieron un montón de páginas. Usualmente siempre pasa eso. Pero en esta lista fue donde, mire, yo más me enfoqué. Hice una lista bien grande de las cosas que nos distraen. Pero la reduje a 3. Y a veces, hermano, las cosas que nos distraen es nuestro trabajo. A veces las cosas que nos están distrayendo es nuestra propia familia. Y no me malinterprete, hermano. No es que venga para acá, para el taller, aunque es bienvenido los 5 días de la semana. Pero tenemos que ordenar nuestras prioridades aquí, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que importa más? ¿Qué es lo que nos importa más? Hebreos 12:1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una gran multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay pecados y hay distracciones. ¿Qué te impide poner la agenda de Dios?
¿Qué te mantiene alejado de la agenda de Dios? Tenemos que adoptar la agenda de Dios. Debemos abandonar todas las distracciones, porque el reino de Dios importa más que cualquiera otra cosa. Y número 3, para terminar, debemos apropiarnos del poder de Dios. No podemos terminar la tarea solo. Necesitamos el poder de Dios. Me fascina la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso es una promesa, hermanos. Dios nos da una promesa. Mire cómo dice en otra versión: empape su vida en la realidad de Dios, la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios. No te preocupes por perderte. Descubrirás que todas sus preocupaciones humanas y cotidianas serán satisfechas. ¡Wow! ¡Cuánto amor! Crece hasta la madurez. Involúcrate en un ministerio. Ama tu ciudad y sal a la misión, porque eso es lo que más va a durar en nuestra vida. Eso va a durar más que nuestros pasatiempos. Construir el reino de Dios es hacer crecer la iglesia de Dios. Y eso va a durar más que todas las cosas. Y cuando digo hacer crecer la iglesia de Dios, no estoy hablando de hacer crecer la iglesia, esta iglesia. Estoy hablando de crecer la iglesia de Dios en todo el reino, la iglesia, la asamblea de gente de todas las naciones, de todo reino. Imagínese esto por un momento. Imagínese que dentro de 100 años usted está en el cielo. Estamos en el cielo. Imagínese que dentro de 100 años, allá en el cielo, alguien viene y le dice, gracias. Y usted le dice, gracias. ¿Por qué? Yo no sé ni quién tú eres. Yo no te conozco. Nunca te había visto. Y esa persona le dice, no me has visto. Pero un día, en la década del 2023, allí en la iglesia del taller, 50 años después que usted murió, yo vine a los pies de Cristo. Y hoy estoy aquí en el cielo por usted, que se decidió a construir el reino de Dios. Le pregunto, ¿valdrá la pena? Perdónenme, hermanos. ¿Valdrá la pena?
valdrá la pena que pongamos la agenda de Dios como prioridad en nuestras vidas. Hay tanta gente perdiéndose en el mundo. Aquí en nuestra comunidad, tanta gente que necesita de Dios. Decimos, nuestro país está duro. Decimos, nuestro país no se puede vivir. Pero nosotros tenemos la clave, tenemos la llave que puede hacer la diferencia en nuestro país. Tenemos la clave para hacer la diferencia en nuestra ciudad. Dios nos ha amado tanto, tanto. Para terminar, quiero hacerte más preguntas. ¿Cuánto quieres ser parte de la agenda de Dios? ¿Cuánto quieres? ¿Crees que Dios te pone en la tierra para hacer algo diferente? ¿Estás dispuesto a ser criticado? ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado porque no adoptas la agenda de otras personas y no te involucras en disputas y controversias? ¿Estarías dispuesto a ir contra la corriente? ¿Estás dispuesto a servir en la oscuridad sin que nadie te vea, nada más que Dios? Hay 4 posibles contestaciones a todas estas preguntas. ¿Me podrás responder como Moisés diciendo, ¿quién? ¿Yo? ¿Me podrás responder como Jonás, quien dijo, yo no? ¿O podrás responderme como Habacuc, que dijo, ¿por qué yo? Puedes responderme como Isaías, diciendo, envíame a mí. Envíame a mí. Vamos a orar, hermano. Papá, quiero agradecerte por este privilegio tan único. El privilegio único de ser parte de tu reino, de ser parte de tu familia. Un privilegio que durará por toda la eternidad. Gracias, papá. Gracias por ese privilegio.
Señor, hoy me doy cuenta. Hoy me doy cuenta que nada más importante en la vida. No hay nada más importante en la vida, papá, que construir tu reino, que adoptar tu agenda a mi vida. Señor, te pido que me ayudes. Como Isaías, hoy te digo, envíame a mí. Hay más por hacer. Hay más por hacer. Señor, como Pablo, hoy quiero decirte que nada me importa más, sino que construir tu reino, la salvación de las personas. Y si tú estás aquí hoy y no le conoces, si estás aquí hoy y te sientes que no eres parte de ese reino, quiero invitarte a que ores conmigo y le digas: Dios, perdóname. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy decido hacer tu voluntad. Te recibo en mi corazón. Quiero poner tu agenda en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tan fácil amarte, tan fácil amarte. Es tan fácil amar, eres maravilloso.